Gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase programada para este día. Las disculpas del caso, estamos un poco tarde, pero vamos a continuar. Bien, el tema de ahora es examen físico general. Yo creo que ahora ustedes sí saben más que todo, ¿verdad? ¿Cómo vamos? ¿Cumpliendo metas? Sí. Bien, eso son buenas noticias, porque malas noticias no se aceptan acá. Bien, jóvenes, este tema es bien extenso también. Examen físico general es la preparación para examinar a un paciente. Vamos a ver de dónde se derivan las técnicas de examen físico. ¿Cuántas son? ¿Cuántas? Fíjense la pregunta, saber escuchar para saber responder la pregunta. ¿Cuántas son las técnicas? Dijimos 4. Yo no pregunté cuáles son las técnicas, que es muy diferente, ¿verdad? Eso porque es como para ir corrigiendo un poquito de cómo es que se pregunta y cuál es la respuesta a la pregunta que se hace. Eso es bien importante. Entonces acá vamos a ver las 4 técnicas: inspección, palpación, percusión, auscultación. Solo eso realmente es una clase, pero no termina ahí, sino que también necesitan saber ustedes qué pasa cuando el paciente está en cama o de cúbito, supino, prono, ¿verdad? Eso va a depender de qué problema de salud tiene el paciente. También tenemos posición de pie, la actitud, postura. Además, no termina tampoco la clase ahí, porque también vamos a ver marcha. La marcha es cuando una persona normalmente camina, tiene una marcha. Nosotros, si vamos a ver inspección de acá, tenemos que saber identificar el tipo de marcha de un paciente. En la marcha le dan muchos elementos técnicos, diagnósticos al médico, porque cuando usted camina, vamos a ver quién quiere pasar a caminar acá. ¿Quién? ¿Voluntaria o voluntario? No hay. Vamos a firmar asistencia, por favor. Bueno, ¿sí? Bueno, venga de allá. Va por la puerta, mire, empieza por la puerta, sobre el pasillo, luego regresa, vaya a la puerta. Todos van a observar. Eso es bien importante. Ahora camine. Sí. Ahora acá. Y para que todos vean, regrese ya de frente. ¿Qué observaron? Vamos a ver, doctores. Pueden sentarse, muchas gracias. ¿Qué observaron? Todo acá. Bien, ¿verdad? Ajá, no se valen aquí piropos tampoco. Bueno, ahí me dicen que observaron, porque en la marcha vamos a ver la forma como camina una persona. Dice que la inspección inicia desde que el médico observa que entra el paciente. Desde ahí ya sabemos por dónde viene. Luego de la marcha tenemos facies, y facies es otro tema donde cada problema de salud crónico acentúa visiblemente una fascia. Y además de eso vemos el estado de la psiquis, estado de conciencia. Entonces, ¿desde qué punto de vista estamos abordando al paciente? En todos sus ámbitos, de donde se moviliza. Y en diferentes edades también. Y dijimos diferentes contextos, como lo vimos anteriormente. Bien, entonces estamos 4 horas. Bien, ¿qué es el examen físico? Es la exploración que realiza personalmente el médico ante todo paciente a fin de reconocer las alteraciones físicas
o signos producidos por la enfermedad, valiéndose solamente de los sentidos y de pequeños aparatos o instrumentos. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos? Podemos el termómetro, el estetoscopio, el fincomanómetro. Eso dice Cosio de este término. Para practicar un examen físico satisfactorio es necesario aprender a usar bien la vista, el tacto, el oído, el olfato y a coordinar e interpretar bien los hallazgos obtenidos a través de los sentidos. De aquí nacen las técnicas y procedimientos válidos desde hace muchos años hasta la actualidad del examen físico. Entonces, ¿qué necesita el médico? Desarrollar las habilidades. Miren, son los 5 sentidos: el órgano de la vista, del tacto, el olfato, ¿verdad? Y el oído. Eso va a ser sus herramientas principales. Ese es el origen. Vemos y no describimos. Observamos y no sabemos identificar, ni tampoco interpretar, ni describir, ni hacer. ¿Por qué pasa eso? Porque todos vemos. Aquí creo que no hay ninguno no vidente. Y aún en los pacientes no videntes vamos a hacer el diagnóstico. Dijimos el deber ser. Bien. Examen físico que permite completar el estudio clínico del paciente iniciado ya por el interrogatorio. Fue en la clase anterior. El interrogatorio por aparatos y sistemas, verlo y entender al paciente, qué le sucede en situación cefalocaudal, desde cabeza hacia los pies. Entonces, la parte del interrogatorio entiendo que ya está superada por ustedes, pero ahora es examen físico. Vamos a completar esta información. ¿Y qué vamos a hacer? Describir las alteraciones que el paciente ignoraba presentar, como fiebre, hipertensión, soplos o un agrandamiento de vísceras. Él puede decir por qué llega por el malestar, pero no entiende qué le está pasando. Son ustedes los que deben de saber identificar, describir y diagnosticar. ¿Qué más podemos hacer? Afianzar, dice, la acción terapéutica iniciada ya con la anamnesis, lo que no es despreciable, además de resultar irreemplazable. O sea, por alguna razón, como cuando un paciente lo voy a observar que está somnoliento, que tiene una marcha inestable, no como pasó acá la doctora, sabemos que tiene un problema. ¿Cómo lo vamos a identificar? Para eso estamos acá con este tema. Lo más importante de esto, miren, cómo el examen físico investiga signos, permite, dice, por aportar hechos sólidos a la formulación del diagnóstico. Ahora, su valor aumenta cuando confirma una hipótesis sugerida por la anamnesis. Pero si no pregunto nada en el interrogatorio, ¿y entonces qué voy a encontrar en el examen físico? No puede haber una anamnesis con un interrogatorio bien detallado que esté fuera de la realidad de lo encontrado en el examen físico. Es como que yo esté interrogando a un paciente, pero esté examinando al otro y con eso voy a construir una historia clínica. ¿Será que se puede? No, debe de ser correlacionado la información descrita con los hallazgos del examen físico, porque estamos hablando de un mismo paciente. Hay que tener cuidado en eso. Para practicar el examen físico que sea satisfactorio, no solo hacerlo por hacerlo, es necesario aprender bien a usar el sentido de la vista, el del tacto, el olfato, y aprender a coordinar e interpretar bien esos hallazgos obtenidos a través de las técnicas de examen físico que ustedes van a hacer con cada paciente. De aquí nacen las 4 técnicas que dijimos. Ese es un orden: inspección, palpación, percusión, auscultación. ¿Será que este orden va a ser todo para, en general, en ese orden lo voy a aplicar, o hay alguna excepción? Tomen, ¿y por qué será?
¿Por qué se cambia ahí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bien, vamos a la preparación para el examinar. Dijimos que primero vamos a ver, ¿qué vamos a ver? Aquí viene, ¿sí? Una persona, veo que tiene una facies, ¿cómo la vamos a ver? Algo le pasa. Entonces dice que la temperatura del ambiente, de la habitación, imagínese si una persona que tenga problemas tiroideos, si usted pone un aire acondicionado a ¿cuánto? A 14 grados, 15, y está como así temblando, ¿es de la enfermedad o será del ambiente? ¿O será porque está nervioso? Entonces dice, la climatización del área donde usted va a examinar a su paciente es bien importante, así como también la temperatura de los instrumentos a utilizar, que también nos tenemos que dar un poco de quitar lo frío a los estetoscopios, y las manos del examinador también, lo van a ir aprendiendo ya en la práctica de simulación. Entonces eso, la temperatura del ambiente, a eso se refiere. La iluminación, dice que lo ideal es la luz natural, pero si está oscuro en un consultorio, en un área donde esté, pues vamos a tener suficiente luz, eso es bien importante. La posición del paciente. El examinador debe de adecuarse siempre a la necesidad del paciente. ¿De qué lado se va a poner usted cuando vaya a examinar a un paciente? Es del lado derecho, siempre, pero hay algunas dificultades que no cumple con el lado derecho. ¿Qué opciones tenemos? Si el espacio físico no permite y si el paciente se puede movilizar, puede darse vuelta. Pero si aún así, por las posiciones que dijimos acá en cama, por los problemas crónicos que le dificulta movilizarlo, pues si yo estoy en un práctico y voy a hacer la excepción, se lo hago anotar al médico examinador y le digo, mire, sé que me tengo que posicionar al lado derecho, pero por la condición y el espacio que el paciente no permite, yo voy a hacerlo del lado izquierdo, pero hago la aclaración, porque estoy demostrando que sí sé lo ideal, pero más no puedo por las condiciones del paciente y del establecimiento. Y siempre dice guardar el debido respeto, ¿verdad? Y las consideraciones de delicadeza con que se debe tratar a un paciente. Para iniciar el examen físico es aconsejable descubrir solo la región que va a evaluar, pero hay pacientes que va a descubrirse en solo. Si es así, digámosle, no, por el momento solo una parte y luego vamos a ir así. Es importante siempre mantener, ¿verdad?, el pudor del paciente y el respeto también. Pero hay pacientes que son así. Pero usted mejor manténgale la comunicación y hágaselo notar así. Mira, acá tenemos, ¿no? ¿Qué podemos describir cuando vemos esta imagen? Podemos describir mucho. En esta vemos que este paciente, ¿en qué posición está? Esto será para una consulta ambulatoria, ¿sí? Esto no es un paciente ambulatorio, ¿cierto? Tienen condiciones de salud diferentes. Desde ahí podemos preguntar mucho y describir mucho. Bien, vamos con la inspección. La inspección se inicia desde el primer contacto entre el paciente y el médico, donde dijimos la relación médico-paciente. Continúa durante toda la anamnesis y todo el examen físico, y se completa ¿hasta cuándo? Hasta cuando terminamos el contacto de la entrevista, relación médico-paciente. Dijimos que desde el saludo, cuando entró, si era ambulatorio, cómo caminó y se sentó, si lo hacía con dificultad, lo hacía espontáneo, o si alguien lo viene sosteniendo, o va en silla de ruedas, o en un carro camilla. Existe una inspección general, que es lo que permite apreciar, dice, en otras cosas, la constitución del estado general de nutrición, el color y estado de la piel, distribución del vello, de todos los vellos, ya sea de la cabeza, también en la piel, no todos somos iguales, y la actitud y la marcha que tienen.
Es decir, en la inspección debo de describir todo. Pero vea esto, como este tema hay partes que son más comprensibles por el libro de Argente Álvarez, pero hay otros apartados del tema que están más comprensibles en Chamorro. Entonces yo ahora he ido poniendo acá la bibliografía porque vamos alternándonos, pero ya quedan escrito ahí. La inspección puede ser, dice, general, ya vimos cuáles aspectos vamos a evaluar, y la inspección segmentaria. ¿Qué quiere decir segmentaria? Que va desde céfalo caudal, iniciando lo que puedo observar en la cabeza, en las fauces, en el cuello, tórax, abdomen, extremidades. Y aquí es bien importante porque acá nosotros le damos relevancia bastante a si usted detecta asimetrías, deformaciones, pulsaciones que a veces se ven en el cuello o regurgitación, ¿verdad? También en cuello, eso me dice que el paciente tiene un problema ahí vascular cardíaco, o puede ser respiratorio, si es de pulmón o si es corazón. Y algunas lesiones específicas que podemos identificar. La inspección global inicia desde que el paciente, en el momento que el examinador mira por primera vez al paciente, ¿qué va a evaluar? Dijimos la marcha, la postura, si lo hace espontáneo, si tiene dificultades, qué posición va a adoptar, las expresiones o fisionomías así de la cara, los gestos, porque alguien puede caminar, pero va a venir como haciendo un gesto que sé que con dificultad o dolor ya me puede dar a mí una idea de que algo no está bien. En la inspección segmentaria implica observarla de forma minuciosa y detallada. Una zona ampliamente expuesta es la que vamos a ir examinando por partes. La iluminación tiene que ser buena, ¿verdad? Y como le dije, de preferencia en la luz del día. Sin embargo, la inspección, hay ciertas zonas como faringe, el tímpano, fondo de ojo, tacto vaginal, que estos hay que ayudarse de un instrumento, que en este caso va a ser ¿cuál? Puede ser una lámpara de bolsillo, puede ser un oftalmoscopio, puede ser un otoscopio, que si tiene buena luz me va a facilitar la técnica del examen físico, pero si la luz es limitada porque la batería ya no responde, pues tiene que tener cuidado y esas precauciones para que no sean unos distractores y no vayan a tener información que usted necesita. Entonces, ¿ya todos tienen sus instrumentos o le falta todavía? Sí, porque esos son necesarios para cuando van a sacar historias. Aquí tenemos la inspección. La inspección, dijimos, es la inspección segmentaria y la inspección general. ¿Qué observamos aquí? Tenemos ¿cuántos pacientes? Tenemos 4 pacientes. ¿Observamos lo mismo en esos 4 pacientes? ¿Qué observamos? Vemos los problemas que están ahí, que cada paciente tiene. Pero cuando dijimos inspección general, mire en qué vamos. Podemos hacer inspección general a este paciente, a este segundo, al tercero y al cuarto. La inspección general aplica para cada uno de ellos. Lo que usted va a describir de los hallazgos que tiene cada paciente, eso es lo que no va a ser igual, porque vean la complexión física de aquí, es muy distinta que este paciente. Pero ¿qué va a describir? El estado general, dice, ¿ve? El color, ¿verdad? Porque hay colores de la piel que no es el color natural del paciente. Está por los problemas metabólicos, hay cambio de color. Y eso me está dando una alerta en qué fase de problema metabólico está. Y con eso me va a decir si yo puedo recuperar y sacar al paciente de ese problema o ya es muy tarde. Entonces, por eso dice el color de la piel en general.
el estado de la piel, ¿ve? Por eso hace referencia a distribución de los folículos pilosos y del vello. Tenemos hirsutismo, que eso no es normal en todos los pacientes, pero vamos a ver que sí, y se aplica a veces en las mujeres también. El estado de nutrición. Tenemos buen estado de nutrición aquí en los 4 pacientes, pero ustedes están llevando nutrición. Ustedes sabrán qué hacer al final de esta asignatura, cómo va a manejar, orientar, educar y prevenir en el caso 1, el 2, 3 y 4. Eso sí, porque sí tienen que tener las competencias y para eso están llevando la asignatura. ¿Y la marcha? ¿Será que la marcha, mire, es igual en este o en este? Va a haber diferencia y eso es lo que usted va a describir en la inspección. Veamos esta inspección segmentaria, los hallazgos que voy a tener en cabeza, en las fauces, en el cuello, en tronco, extremidades, es diferente en cada uno de ellos y usted va a describir y hacerlo bien. ¿Alguna pregunta sobre la inspección? Bien, entonces vamos ahora a la palpación. En la inspección, ¿qué sentido es el que usted más tuvo que haber desarrollado las habilidades? El sentido de la vista. ¿Y ahora? En la segunda técnica, el sentido del tacto. En la palpación, fíjese, cómo está palpando al paciente 1, al paciente 2 y al paciente 3. ¿Lo está haciendo igual? ¿Hay diferencia? ¿Qué es la palpación? Es la apreciación manual de la sensibilidad, la temperatura, la forma, el tamaño, la consistencia, la situación y los movimientos de la región explorada. Se realiza sobre los tegumentos a través de la palpación, introduciendo uno o más dedos por los orificios naturales. A esto se llama el tacto. Por ejemplo, el tacto rectal, vaginal, eso dice Argente Álvarez, está igual, tercera y cuarta edición, y puede ser monomanual o bimanual, superficial o profunda. Entonces, la palpación, si yo la voy a hacer monomanual, voy a usar, en la palpación tenemos que aprender en la práctica lo siguiente: hay áreas y superficies que yo voy a palpar con un dedo, a veces con 2, a veces con 3, a veces con 4 y a veces con toda la superficie de la mano. ¿De qué va a depender? ¿De qué órgano o sistema esté usted palpando? ¿Por qué dice aquí una palpación monomanual? Ahí puede ser monomanual y bimanual. En la monomanual voy a ocupar una mano. ¿Y cómo lo está haciendo aquí? ¿Superficial o profundo? Esta es una palpación monomanual de tipo superficial, que observe la diferencia de cómo coloca sus manos y con qué superficie de la región palmar está haciendo contacto sobre la piel del paciente. Esta dice se usa en forma más plana con deslizamientos. La forma superficial o profunda va a depender de la posición de su mano y lo que usted quiera palpar, ya sea que sea monomanual o que sea bimanual. En la bimanual o profunda puede suceder que las manos estén sobrepuestas, juxtapuestas, ¿verdad? Porque vamos a necesitar hacer una presión más profunda, pero no es lo mismo que un paciente pese 70 kilos a que pese 500 libras. Entonces, en ambos tengo que hacer la palpación, tanto superficial como profunda. Pero deprimir un contenido de panículo adiposo muy considerable para llegar a palpar los órganos internos, por ejemplo, de cavidad abdominal, no va a ser fácil. Van a haber limitaciones, pero sí voy a tener que hacer más presión. Entonces, eso lo voy a lograr con una palpación profunda.
Bien, vamos a ver la palpación bimanual. Aquí tenemos, porque bimanual en ambos casos, mire cómo ponemos las manos acá. Lo hacíamos con una o con dos, va a depender del órgano que nosotros estemos evaluando. Tenemos acá las manos que están un poco separadas, mire acá, no pone en contacto toda la superficie de la palma de la mano, lo está haciendo más dirigido con uno y introduciendo un poco más los dedos. Los dedos pueden ser extendidos como están acá o semiflexionados. Eso va a depender el órgano, porque también van a ver en otras técnicas, en prácticas de simulación, que existen técnicas específicas para órganos específicos. Acá tenemos que las manos están superpuestas. Miren, una está haciendo presión con la otra, ¿sí? Entonces, no es la misma técnica, pero puede ser necesario que las aplique todas en el paciente. ¿Qué detectamos con la palpación? Es para que usted aprenda a describir e identificar la sensibilidad, la temperatura, la forma, el tamaño, consistencia y situación de qué? De cada una de las estructuras de las partes anatómicas que estamos evaluando. Movimientos en la forma o tamaño, consistencia y situación, pues que vamos a describir. Si es la forma, ¿qué características describen aquí? ¿Cuáles serían las preguntas en este apartado? La sensibilidad, si es sensible a la palpación superficial o a la palpación profunda. Eso me va a dar a mí una idea muy importante a qué está originando el dolor en un paciente. Y si la sensibilidad es localizada o es irradiada, si el dolor es continuo o es intermitente. Si usted no hace la palpación superficial y el paciente tiene un dolor considerable y llega de una vez a hacer la palpación profunda, usted está como martirizando al paciente porque tiene un dolor tan superficial y no le va a colaborar. Entonces usted llega con la profunda y va a hacerlo como le va a hacer gritar y sentir muy mal al paciente. Entonces la sensibilidad me ayuda porque yo voy a ir evaluando la tolerancia del paciente. Si sé que le duele mucho con la palpación superficial, yo la profunda la voy a tratar de ir haciendo como más controlada, explicándole también que necesito que me colabore a veces con la respiración, o si es abdomen, que no me lo haga tenso, porque también eso me va a dificultar. En la temperatura, siempre a veces desde antiguamente dice que usted puede percibir con el tacto la temperatura, pero que eso no se va a confiar objetivamente. Usted puede usar un termómetro para corroborar la temperatura. Hay de bastantes tipos, supongo que lo vieron en signos vitales. Hay uno que lo están en segundo, el más tardado es el de mercurio, que ya no se usa, pero era bastante confiable también. Entonces, con la forma, tamaño, consistencia y situación, vamos a ver si una lesión tiene forma con bordes definidos, irregulares, si es duro, si es móvil, si es doloroso, si es no doloroso. Eso con el tacto. Por eso con la palpación. Si es móvil o es fijo, si hay vibraciones, si hay latidos visibles, como vimos en la inspección, en cuello o en abdomen, en una persona en una compresión física delgada puede verse incluso las pulsaciones aórticas. Pero también puede tener un paciente un aneurisma y tener, ¿verdad?, algo visible que ya diga, lo vi en inspección,
y lo voy a describir también en palpación, pero lo describo en palpación y no lo observé en inspección. Entonces no sé qué pasó ahí, alguna distracción que no debe de pasar. Los movimientos respiratorios es bien importante, desde ahí le puede decir si el paciente está estable, está inestable, si llega con un problema respiratorio muy acentuado, con solo observarlo tuve que haberlo visto. Y pues ayudarle acá también en la palpación, eso lo vamos a ver, los movimientos torácicos y abdominales. En el torácico usted va a determinar y identificar, ¿es un problema cardíaco vascular o es un problema respiratorio? Usted va a hacer la diferencia. En la sensibilidad es lo primero que exploramos. Es de las primeras cosas que refiere el paciente si está presente o no. Al principio usted trata de como distraer un poquito porque no hay un instrumento que me mida el dolor. Eso es una dificultad que puede ser muy subjetivo si usted no ha aprendido a describirlo y a examinarlo objetivamente, pues van a ser datos no confiables lo que ustedes van a estar describiendo en su historia clínica. Entonces, yo tengo que decir, con la sensibilidad, ¿verdad? Podemos detectar si el dolor, hay presencia o no. El dolor puede estar aumentado y se llama, ¿cómo se llama? Hiperestesia cutánea. Puede estar superficial, miren, y ser hiperalgesia. Y puede estar también profunda. ¿Quién lo va a describir? Ustedes cuando hagan su evaluación en el paciente. Es importante explorar los puntos dolorosos del paciente y las zonas que gatillan ese dolor o que refieren o describen ese dolor. Muchas veces esto orienta a un problema patológico específico en donde usted se va a detener a describir. El examen de la sensibilidad siempre se completa con el examen neurológico. Esto que no se les vaya olvidando desde ahorita, porque sí deben de saber hacer el examen neurológico completo, donde como usted ya llevó la neuroanatomía, usted sabe bien de dónde se originan y qué es lo que pasa, por dónde pasa cada estructura de los nervios y cómo dominarlos. Entonces, en el examen neurológico, la sensibilidad puede ser táctil y dolorosa o puede ser profunda y dependiendo cómo es, usted va a tener estos términos nuevos, ¿qué es parestesia? ¿Qué es palestesia? ¿A qué hace referencia? Porque en la descripción así es como lo vamos a describir. Estereognosia también hay, dependiendo si los dermatógenos son anteriores, posteriores, los que estén afectados y en qué aferencia estamos, ¿verdad? Entonces es importante que si no se recuerda lo vayan otra vez a repasar porque así lo vamos a saber describir y en el examen neurológico usted va a decir de dónde se origina, de qué dermatógeno es que se origina el problema en este paciente. Entonces la temperatura vamos a comprobarla con un termómetro. La palpación de la superficie corporal puede evaluarse sobre todo en la frente o en el tronco. Usted llega y dice tengo fiebre y le pone la mano, no con la palma sino con el dorso, es lo más común, pero eso es porque el paciente dice que tiene fiebre. Pero usted lo va a comprobar y dice no se preocupe, le vamos a tomar la temperatura, si tiene uno digital o acetológico es sumamente rápido, cuestiones de segundos, el que lo tenga, y si no, pues hay incluso hasta de frente, ¿verdad? De contacto con piel, hay de varios tipos. Y por eso lo vamos a comprobar, que la temperatura sea cuantificada mediante el uso de un termómetro. La palpación también permite detectar variaciones locales de la temperatura que aumenta en procesos inflamatorios o infecciosos y disminuye en casos de vasoconstricción u obstrucción arterial. Es porque la temperatura también debemos conocer y saber dónde está el centro de control de la temperatura, porque hay pacientes que no le van a poder controlar la temperatura. ¿Dónde está el centro? Ahí está un termostato, ¿eh? Un trauma craneoencefálico que esté inflamando
¿verdad? Y ocasionado compromiso interno del cerebro, pues vamos a tener estos problemas. Si no vamos a controlar primero a dónde está afectado ese órgano, entonces no va a poder controlarlo. En la palpación, cuando vemos, dice, las formas, tamaños, consistencias y situación, su determinación, ¿cuál es la finalidad más importante? En el abdomen permite, dice, caracterizar los hallazgos y características semiológicas de quién. Estos órganos están ahí. Usted con la palpación puede determinar si están anatómicamente conservados en el área, tienen forma y posición anatómica normal o no. Por cómo se llama cuando el hígado no está en la derecha, en los espacios que vamos a ver, describir anatómicamente, porque puede estar en la izquierda o no. ¿Cómo se le llama esto? Entonces vamos a dejar ahora esa tarea, porque con las técnicas de examen físico yo voy a comprobar y puedo detectar realmente qué pasa. Y puede haber ¿de qué? De corazón, de hígado, cualquier órgano de estos puede tenerlo. Hemos identificado a través de estudios de imágenes que a veces estas estructuras no están exactamente como describe el libro, pero yo por examen físico sí lo puedo identificar y con imágenes me lo comprueban. El ejemplo, por ejemplo, es algo crítico decir dónde está el apéndice. Hay un punto, ¿a dónde? ¿Por anatomía? ¿A dónde está? Fosa ilíaca. Ahí dice en el punto incluso, ¿verdad? En la espina ilíaca anterosuperior y en el ombligo, usted hace un trazo imaginario y el punto central, pero a veces hemos tenido pacientes que por medio de estudio de imagen el apéndice está casi contiguo al hígado. Vienen ustedes y le hacen una cirugía abajo. Por eso les dije, no tenemos ojos láser. Pero para un cirujano lo que van a hacer acá, que era preferible decirle la posición específica donde estaba el apéndice, que no está en un sitio anatómico normal que conocemos, no está ahí. Hay otros que no están anteriores, están bastante retropélvicas, posteriores, y usted la busca y dice, no, ahí no está el apéndice. Claro que no está ahí, pero que era preferible que usted antes de operar a un paciente ya usted sabía con exactitud a qué situaciones propias del paciente se estaba enfrentando, para que diga la técnica específica de cómo usted va a operar sin ocasionarle mayores traumas o daños a un paciente. Pero fosilíaca no lo encuentro ahí, va a abrir más arriba. En cada incisión que le hagamos es un trauma para el paciente, más vamos a dificultar el procedimiento de recuperación del metabolismo quirúrgico. Entonces nos vamos a confiar, pero duele ahí, ¿es hígado o es apéndice? Bueno, si usted aprende a hacer bien el examen físico, va a aprender a identificarlo, los signos específicos, y si no, lo va a confundir, pero hay forma de comprobarlo. ¿Qué característica tiene el hígado, el vaso y los riñones referente a estas vísceras huecas? ¿Todas son huecas? ¿Cómo son unas y cómo son otras? Porque de esto va a depender que yo lo tengo que diferenciar y caracterizar para las siguientes técnicas de examen físico que vienen. Ya esto lo vieron ustedes, creería yo que en anatomía vieron incluso los cortes. Pero se nos ha olvidado. Vamos a ver, llevamos a cabo la palpación, las características semiológicas a través de las maniobras. ¿Cuándo vamos a hacer una maniobra de deslizamiento y cuándo una de tanteo? Deslizamiento con movimientos de vaivén lineal, como voy a poner mi mano, con mayor o menor profundidad, con las manos o perpendiculares al eje mayor de las vísceras. ¿Cómo lo voy a poner?
Con deslizamiento dicen, por eso vimos las vísceras allá. ¿Quiénes tienen mayor superficie de tamaño de esas vísceras? El hígado. Pero en su hígado normal, en sus rangos normales, pero el hígado no siempre está normal. ¿Cómo puede estar? Disminuido, atrófico o aumentado, hipertrófico. Entonces, pero yo con esta técnica puedo identificar cuándo voy a hacer una técnica de palpación con tanteo. Se realiza perpendicular a la superficie utilizando solo la yema de los dedos con movimientos de flexión a nivel de las articulaciones metocarpofalángicas. Entonces dijimos, podemos poner toda la mano así y palpar una superficie. Eso es de qué tipo. Con deslizamiento, mire, de va y ven, necesito saber cómo está. Y la otra es, mire, voy a hacer esto, ya flexiono, mire, quiero profundizar para palpar. También dijimos que depende mucho de la complexión física del paciente. Con la palpación podemos detectar distintos tipos de movimientos en las vibraciones. Las vibraciones pueden ser vibraciones vocales o frémito o frote pleural o pericárdico. Va a depender. Las vibraciones vocales se pueden percibir sobre ¿a dónde? El tórax o cuello. Observamos, dijimos que había pulsaciones ahí en la inspección. En la palpación. Voy a venir a comprobarlo. ¿Es torácico pulmonar o es torácico cardíaco? Esa es la pregunta que se va a hacer para que ustedes lo detecten. Sobre el frémito, sobre el trayecto, dice, de arterias al corazón, esto lo provoca el paso de sangre con el flujo turbulento que van a escuchar así. Entonces lo van a palpar, va a depender de la condición del paciente, pero como me falta comprobarlo, ¿con qué técnica? ¿Con cuál lo voy a comprobar? Con la auscultación. Ahí lo voy a escuchar claramente. Los latidos son movimientos de expansión y retracción sobre el tórax, están relacionados con el corazón o los grandes vasos. El choque de punta, van a ver cuando ustedes den examen físico de tórax a los pacientes que tienen una compresión delgada, el punto de máximo impulso. Usted llega, pone la palma de la mano así y ahí lo va a percibir. Ahí vamos a ver que no hay situs inverso del corazón y después lo voy a auscultar y voy a comprobar que sí está en el lado izquierdo. ¿Y qué es dextrocardia? ¿Qué será? Ahí me van a decir. Movimientos respiratorios están relacionados con el acto de la respiración. Se perciben sobre el tórax, sobre todo cuando hay una expansión. Yo tengo que ver si hay una expansión normal o hay una hiperextensión, expansión. También podemos verlo en el abdomen. Cuando hay desplazamiento, cuando a la respiración, inspiración. Me van a investigar cómo es la respiración en el hombre y cómo es la respiración en la mujer. Hay una diferencia. ¿Y por qué será? Hay jamás predominio. ¿De qué? ¿Pero por qué será? Hay algo que lo explica y hay razón. Ahora vamos a percusión. En la percusión se pueden apreciar características de los sonidos generados al golpear determinadas zonas de la superficie corporal. Son más representativos en el área de tórax y abdomen. La percusión del aparato respiratorio se utiliza la técnica dígito-digital. Existe un dedo percutor, como vemos acá en la imagen. Esta mano ¿cuál va a percutir? La mano más diestra suya. Si usted es derecho, esa es la que va a dominar por el tipo de sonido, de golpe que vamos a dar para producir un sonido. Entonces, este es el dedo percutor y sobre este
colocamos firmemente, dice, sobre la superficie de la piel del paciente y vamos a percutir área torácica, área abdominal. Ahí generalmente siempre vamos a aplicar esta técnica. ¿Qué se recomienda de los sonidos? Tenemos, ¿cuántos tipos de sonidos? 3. ¿Y de qué depende? De la sonoridad, a la percusión, de la matidez o el timpanismo. Tengo que entender, para no confundir esto en examen físico, si usted confunde esto en examen físico y no me recuerda y reconoce a las áreas anatómicas específicas donde va a haber sonoridad, matidez y timpanismo, es grave, porque vamos a ver que una matidez en tórax, ¿estamos ante qué? Porque esa no es la nota de percusión, tórax. Pero tengo que entender qué provoca el sonido y qué contenido es lo que lo hace que yo escuche ese sonido de percusión. Fíjense que el dedo que está en contacto con la piel del paciente no está flexionado. Debe de estar la palma de la mano extendida así, acentuado, haciendo presión o contacto firme con la piel del paciente para ocasionar un sonido. Puede ser, dice, con este dedo o con este, pero mira, ¿ven? Es con esta parte, no es ni con la uña ni con todo el dedo de aquí, sino que es esta parte es la que vamos a tener contacto. Y todos van a practicar esto, para ocasionar este sonido. Hay que practicarlo. Dice que no es que el hombro lo vamos a tener así como que es un palo. Es flexible, movimiento de muñeca, así. Bien, queda sonoridad. La percusión dice el aparato respiratorio. Un sonido, sonoridad es un sonido de intensidad fuerte, un tono bajo y duración prolongada. Se da en ¿a dónde? ¿Y qué tenemos en pulmones? ¿Qué hay ahí? Solo aire. Entonces la nota de percusión en pulmón va a ser resonante. Es aire únicamente. ¿Y qué tenemos acá? Matidez. Es un sonido de escasa intensidad, tono alto y duración breve. Aparece, dice, en pulmones privados totalmente de aire, o sea que eso es patológico. Dijimos, en pulmón, ¿qué vamos a tener en pulmón? Resonante, porque ahí tenemos solo aire. Cuando no está la nota resonante, miren, es porque dice que hay, miren, neumonía o atelectasia. ¿Y qué es? Es otra situación totalmente distinta. Entonces que no se les olvide que es resonante pulmones normales. Cuando un pulmón no está resonante y hay matidez, ¿ante qué estamos? Estamos en una superficie sólida, pero el pulmón no tiene que ser matidez, debe ser resonante. Matidez, estamos ante una tumor, una neoplasia de las características igual que el hígado, y el pulmón va a estar sano así. No. ¿Y qué patologías dan esa característica? Un tumor, una consolidación. Entonces, esto no lo confundamos, por favor. Matidez es un sonido, ya dijimos que es de escasa intensidad, alta duración breve. ¿Aparece en pulmones? No. ¿En pulmones sanos? No. ¿En pulmones enfermos? Sí. Porque en pulmón es resonante. ¿Cuándo aparece matidez? Cuando aparece que existe líquido interpuesto entre
entre el pulmón y la superficie torácica, estamos ante un caso de el pulmón que puede tener, dijimos, cosas sólidas, no va a ser resonante, pero también puede tener líquido en hemotórax cuando se colapsa. Entonces, ¿cómo va a estar? No va a ser matidez. Cuando hay líquido y aire combinado, ¿cuál es? Pero eso en pulmón es patológico, pero ¿en qué órgano es normal? Matidez, ¿qué va a ser mate? El hígado es sólido, el vaso es sólido. El tamaño entre el hígado y el vaso es totalmente diferente. Entonces los espacios también de toda la superficie donde voy a tener la matidez también cambian. Pero con la técnica de percusión usted lo va a identificar. El sonido es idéntico al que se obtiene al percutir órganos macizos como el hígado, el vaso o sobre masas musculares. Entonces, resonante, ¿dónde vamos a tener? Pulmones. Matidez, ¿dónde vamos a tener? Hígado y vaso. O alguna lesión tumoral grande que exista también. Usted sabe que ahí no es normal porque es patológico. ¿Y qué me da la nota de percusión de timpánico o timpanismo? Debe de haber elementos líquidos, aire y sólido. ¿A dónde existe eso? Intestino. ¿Intestino lo tengo distribuido en una sola parte? No, tenemos intestino grueso, tenemos intestino delgado. La persona llega por un dolor abdominal, será el deber ser suyo que identifique, me examine y diga dónde está el problema del paciente. Pero el timpanismo puede estar normal o puede estar aumentado o puede estar disminuido. ¿Qué patologías me lo van a aumentar? Usted lo va a aprender. ¿Qué patologías me lo van a disminuir y en qué caso va a estar ausente? Pero el paciente por eso está consultando. Usted con el examen físico lo va a identificar. ¿Y cómo se describe? Este es un sonido musical con intensidad superior a los otros, al mate y al timpánico, al resonante. La duración máxima y tonalidades intermedia entre mate y sonoro. Se obtiene, dice, al percutir sobre órganos de contenido que hay, miren, en el estómago, intestino, en el tórax, sobre el espacio, aquí, sobre este espacio, justo ahí, que está ¿dónde? Me van a ir a ver dónde está este espacio, porque ahí puedo tener timpanismo. Me decir, mire, ¿es timpánico en tórax, en los pulmones? No dijo todo, dijo este espacio, justo ahí. Entonces me va a decir qué hay ahí y por qué ahí entonces puede tener timpanismo. Pero no me va a venir a decir que los pulmones son timpánicos. Eso no. Hay otros dos sonidos que se pueden aparecer dependiendo en el aparato respiratorio, donde dice submatidez o hipersonoridad. La submatidez no es lo mismo el área derecha del tórax que el lado izquierdo. Submatidez me va a dar, y usted lo va a demostrar en examen físico y va a identificar en qué momento cambió la nota. No es ni claramente timpánico, estamos hablando de tórax, no es claramente resonante ni claramente matidez. Dice submatidez es cuando ya me voy acercando del área pulmonar a el área visceral hepática. Yo voy a tener un punto del espacio intercostal que con esta nota, sí, ese es un mate, pero yo sé que si hace los tamaños del órgano, yo sé exactamente entre qué líneas abdominales de referencia y entre qué espacio intercostal yo debo de tener en la nota de matidez en percusión, y sé que ahí inicia el hígado y yo por la ubicación en tamaño voy a saber si está normal o anormal o está aumentado de tamaño.
Las esplenomelalias están bastante superior, hasta fosa ilíaca a veces, la línea axilar posterior y pasa del mediastino incluso. Y cuando yo digo un término esplenohepatomegalia, es casi todo alrededor de la cintura del paciente que yo voy a tener esta nota de matidez. Entonces su matidez es cuando yo me voy acercando a otro órgano, ahí. Entonces dice aquí que había, en pulmón había aire, entonces era resonante, pero cuando yo me voy a acercar va a ser la nota de submatidez. ¿Cuándo va a haber hipersonoridad? Es más fuerte, más grave que de tono más bajo y de mayor duración, pero si el carácter musical del timpanismo aparece en pulmones, es porque hay, ¿qué dice? Hiperareados, hay un enfisema, hay una crisis asmática o hay un neumotórax, pero ahí me está combinando secreciones y situaciones patológicas porque no hay solo aire, y por eso es que yo veo y observé que el paciente desde que entró tenía aleteo nasal. Eso quiere decir hay un problema respiratorio acentuado y yo voy a ir con la técnica de examen físico a comprobarlo. Lo vi desde apariencia general, pero si no me fijo y si no busco, no encuentro. Aquí tenemos. Esta es la área topográfica del área tóraco-abdominal de la parte anterior y de la parte posterior. Entonces, si yo estoy percutiendo acá, ¿qué nota de percusión voy a tener? Acá. Sí, pero ¿cómo se le llama? Resonante. Y si yo estoy percutiendo aquí, matidez. Y si voy a percutir aquí, timpanismo. Muy bien, no me lo vayan a confundir. Fíjense que el pulmón proyectado anatómicamente no es lo mismo la cara anterior que la cara posterior. Va a ir cambiando dependiendo que voy evaluando. Y aquí estamos, miren, la percusión, miren, resonante, miren, todo el campo pulmonar normal, ¿ven? Miren, matidez y timpanismo. Eso que no se les vaya a olvidar. Y ni confundir tampoco. Y aquí están las características. Cuando es matidez hídrica, dice, ¿ven? La submatidez va a cambiar la sonoridad. Aquí tiene la característica, con esta crucita estamos diciendo la intensidad del sonido. Miren, matidez, una crucita, sonoridad 2, y cuando ya dijimos que ya es más alto, ¿ven? Podemos tener más o menos 3. Y también la duración, en matidez es breve, la sonoridad en su matidez es de mediano tiempo de duración y el timpanismo es más prolongado. Y esto es como un tono seco, vibrante o musical. En el timpanismo, como que usted está en un recipiente, se le llama un cubo o algo así, así va a sentirlo. Por eso dice que es así, es más musical, un instrumento. Vemos ahora la auscultación. ¿Para qué sirve la auscultación? Es la apreciación de los fenómenos acústicos que se originan en el organismo por la actividad del corazón, la circulación de la sangre. Esto es la auscultación cardiovascular. Cuando estamos hablando de la auscultación pulmonar, es por la entrada y salida del aire en el aparato respiratorio. Y en el tracto digestivo abdominal es por el tránsito del tubo digestivo que tenemos aire líquido y elementos sólidos, que es lo que ingerimos. ¿Cómo se debe de realizar la auscultación? Un ambiente adecuado es que esté libre de ruidos, porque el sonido le puede dificultar a usted apreciar con claridad la auscultación.
Y si vimos que en la inspección había problema, que en la palpación también, que la percusión, pues sí, yo tengo que comprobarlo. Hay signos, síntomas y síndromes que son comprobables con las 4 técnicas de examen físico. ¿Con qué lo vamos a hacer la auscultación? Con el estetoscopio. Tiene sus partes. De la parte superior hacia abajo tenemos la oliva, es entonces importante que no traumaticen los oídos, pero también deben de dar su alcohol gel con toallitas o algodón con alcohol, porque hay que desinfectarlos. Es de uso personal. Tenemos los arcos metálicos y tenemos un tubo flexible y idealmente su estetoscopio debe de tener un diafragma o membrana y una campana. ¿Por qué? Porque los dos se usan. Dependiendo la condición del paciente, yo voy a tomar la decisión si voy a auscultar con el diafragma o con la campana. Hay situaciones que lo voy a poder percibir con la campana y no con el diafragma. Hoy existen incluso estetoscopios que son los para cardiólogos. Esos son increíbles, sí son más caros, pero pues sí, ellos sí o sí tienen que tener mucha asertividad con lo que están auscultando, pero sí hay. Aquí, esta diapositiva es para tener los puntos anatómicos específicos de dónde a dónde están implantados anatómicamente un individuo sano, normal, y usamos como referencia los puntos, ¿verdad?, anatómicos. Vamos, imagínense, hasta ahí era la clase, idealmente, técnicas básicas. Pero como dice que tienen que dar más y más y más, que en la posición y en decúbito. Posición en cama o decúbito puede ser activa o pasiva o forzada. ¿De qué va a depender? De la condición y de la situación y el estado de salud normal o patológico, agudo o crónico de un paciente. De eso va a depender. Hay 2 tipos de decúbito: pasivos, como el del coma y la dinamia o profunda. Y ahí dice forzados, son ortopnea, eso es patológico. Es como decir el paciente, ¿por qué no se acuesta el paciente? Porque se ahoga, por eso no puede estar ahí, está más como sentado. Pero yo vi que tenía aleteo nasal y vi que estaba fatigado, cansado, con movimientos torácicos, ¿verdad? Respirando 40 veces por minuto. Si usted sabe signos vitales, debe saber que ya con eso, solo con observarlo, ya sé que es un paciente que está comprometido pulmonarmente. Y dice, ¿y cómo puede estar un paciente en la cama? Sí, él puede estar decúbito supino, prono, posición fetal, muchas posiciones, si su condición de salud se lo permite. Pero el que no se lo permite, sí tiene posiciones forzadas. Si alguien de enfermería o familiar le ayuda a movilizarse, no se puede movilizar. Eso quiere decir esa imagen. Siempre en posición y decúbito, la forzada, por ejemplo, esto es, mire, decúbito supino obligatorio, está obligado. ¿En quiénes lo vamos a ver? En pacientes que tienen afectado, ¿verdad?, en la región abdominal o tienen una peritonitis que hasta respirar le molesta y le duele. Y llega usted a introducir su examen físico bimanual profundo y lo hace gritar, y le dice quita la mano, le dice no me toque, y de ahí se pierde la relación médico-paciente. Por no entender, si está en decúbito así, obligado porque tiene un problema agudo, eso puede ser quirúrgico, para ayudarle a disminuir ese dolor o que el paciente se estabilice. ¿En quiénes están en decúbito prono? Cuando hay un dolor en epigastrio por una úlcera péptica penetrante, o hay un dolor con un compromiso de páncreas, que el paciente igual
en el mismo sitio de epigastro toca a usted y dice que le duele, pero ¿qué estructuras anatómicas tenemos ahí? Esa es la pregunta que usted se va a hacer siempre. ¿Es estómago? ¿Es páncreas? ¿Es intestino? Usted va a diferenciar dependiendo qué hallazgos tiene al examen físico, pero que son muy molestos, sí. Los tres pueden darle problemas ahí serios. Y esta otra posición en gatillo, ¿en quiénes la observamos? Cuando hay signos de irritación meningeal. Este paciente no va a estar igual que los demás, y todos son pacientes, van a estar ¿dónde? En un centro de hospitalización. Y aquí tenemos esto ¿qué posición? ¿A quién hacemos? Mire, con un arco, con una C, y mire, observe la cabeza, las manos, la elevación que tiene de la columna, y vea los pies cómo están. ¿Cómo se le llama a esa postura? Dice opitótonos. Esto es característico ¿de quién? De tétano. Pero ¿será lo mismo que tiene este paciente? Mire, este lo tiene hacia una forma y dirección, y este es diferente, mire, el contrario. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Ahí está difícil. Y esta posición en lo pectoral, ¿en quién es? Para ver qué. Entonces, ¿nos da idea o no nos da idea las posiciones, la postura que el paciente tiene? Sí, nos da una idea de qué puede tener. Dice, con solo observar. Esto se vuelve interesante. Posición, esa es la posición en cama, pero no solo ahí están los pacientes todos acostados. Tenemos también, miren, una posición en pie. Debe ser una postura, si está sano, normal. Iba caminando, allá entró el paciente, pero cuando entró al consultorio, entra simulando. Él no iba así. Depende de ustedes si lo engañan o no, que si aprenden o no a examinar. Eso dijimos, de eso va a depender. Pero, ¿qué debemos de ver siempre en las posturas? Porque dijo ella irritación meningeal, que tenía un problema. Entonces aquí viene también y se le recuerda que siempre pueden haber, miren, alteraciones neurológicas que pueden ocasionar posturas características. Ejemplos específicos de esto tenemos, miren, el Parkinson. Hay medicina para Parkinson. ¿Se curan o no se curan los pacientes? No se curan. Todavía falta. Necesitamos más científicos investigando, porque es una población alta. ¿Y qué dice que aquí? Una postura característica de cada uno de ellos. Aquí, ¿cómo determina una posición rígida, ligeramente encorvada? Dice, con los miembros superiores adosados al tronco, y que un movimiento constante, continuo. Hay un temblor, aún en reposo. Vamos a ver. Quiere agarrar algo y hasta para dirigir la orden que se le da al cerebro de alcanzar algún objeto, va. ¿Qué otros tenemos? Hemiplegia. Muchas veces son por traumas, ¿verdad? O lesiones que comprimen las estructuras de los nervios y le pueden dar esta condición. Paraplegias simpáticas, ¿cómo van a estar? Los muslos y rodillas bien apretados, dice, y los pies en posición así, o así. Sí. Y esta marcha a veces es bien frecuente verlas también, miren, una marcha atáxica. ¿El problema está dónde?
pacientes que quieren caminar o andan así. Si están controlados, pueden deambular, pero con dificultades. Pero eso no es la marcha normal. Desde ahí debo de investigar qué le pasa. Existen marchas características. ¿Cómo es la marcha de Parkinson? Da pasos cortos, sin braceo. O sea que el brazo, los miembros se mueven para mantener un equilibrio y va al contrario. Pero aquí no. Los pasos son cortos y los miembros se mantienen en una misma dirección o inmovilizados. La marcha táxica, hay incoordinación e irregularidad de los pasos e inestabilidad. Es como que ya se va a caer, así, se tambalea, pero no se cae. Pero no debería andar solo también, cruzarse en la calle o algo así puede comprometer a alguien. Vamos a ver otras. Marcha de hemipléjico, dice, marcha de parapléjico y marcha de polineurítico. En cada uno de ellos, ¿verdad? Lo que cambia es la expresión de cómo observamos que camina la persona. Ustedes lo van a identificar, la verdad que son bastantes. Dependiendo de los temas de clase, van a ir viendo que ellos van a ir como ya haciendo, como recordando, ya eso va a ser fácil para ustedes después. Ahora vemos las fascias. Las fascias varían entre una y otra persona, pero la expresión o la inexpresión se tiene que valorar en medicina. ¿Cómo puede estar? ¿Qué me va a reflejar? El estado de ánimo, un estado de intoxicación, un estado de dolor. Pueden haber varias expresiones que puedo ir viendo, ¿ya? Pero siempre que voy a poner atención, si hay presencia de edema, las pigmentaciones y telangiectasias, siempre las voy a buscar. Si la paciente, el estado de ánimo va a estar tranquilo, va a estar eufórico, va a estar apático, o a estar deprimido, o mantiene una fase de angustia, de aflicción. ¿Cómo están ustedes antes de un examen? Afligidos. Esa fase no está aquí. Bien. Vean, hay unas fases que son bien características. La fase febril, ¿cómo observamos a la persona? Hay aumento de cambio de color, más visible en la región facial. Hay puntos específicos, la mejilla, los ojos. Eso me indica, y le digo que tiene 40, así. Pero voy a medir la fiebre, vamos a ver, tiene 40. El buen termostato, diría yo, pero no, por eso lo vamos a comprobar. Hay personas que con 38 convulsionan, no digamos con termostato convulsivo. Si mira la temperatura y pregunta si tiene esos antecedentes. Fascias hipocráticas, ¿cómo están? Las mejillas hundidas, ¿bien? Aquí está, la fase febril, ¿bien? Pobrecito, tiene fiebre alta, ¿ves? ¿Bien? Le creen que sí, esta es una fase real. Toda la bolsa de maquillaje le pusieron ahí. Vean. Pero dicen, ay, pobrecito, miren los ojos. ¿Y qué le pusieron? Cosas de qué le pusieron. Más evidente aquí, no es por el frío. Esta fase hipocrática, ¿ven? Dice los ojos, ¿cómo están? Hundido, la nariz, ¿verdad? Más afilada, el cambio de color que se le nota acá, como muchas ojeras. ¿Se siente bien este paciente? Ninguno de los dos está bien. ¿Y esta qué fase es? ¿Bien? ¿Cómo está? Párpados inflamados, pálido, cambio de color. Esto se da más que todo en pacientes, pero riñones son
¿Nefrótico o nefrítico? Ahí van a ver la diferencia ustedes. Y esta es una fase caquética, muy flaco. La piel, ya solo los huesitos. Sí, son característicos. Ustedes van a llegar a describir y van a llegar a saber todo sobre cada uno de estos pacientes. A decir, sí, eso es fácil. Esperemos que los pacientes no lleguen a ese estado en las manos de ustedes. Esa va a ser la tarea de ustedes. Otra fase es, ¿ven? Cada una, esta acromegálica, Cushing, esclerodermia, estenosis mitral, hipertiroidismo o hipotiroidismo, cada uno cambia, la forma de los ojos, las mejillas. Aquí hay una imagen, ¿ven? Miren, hiper, ¿ven? Estos pacientes son problemáticos, son tan delicados, o sea, son impacientes, pero es entendible por el problema de salud que tienen. Miren, una fase elegante, ¿va? No es normal tampoco. A veces buscan y hacen todos los perfiles de química sanguínea y todos son normales. ¿Y saben cuál era el tratamiento? Va a bajar 200 libras si usted quiere tener una fase diferente, porque su problema es metabólico, no es de otro tipo. Sí, va cambiando, va aumentando y no nos dimos cuenta. Pues sí, va a llegar a esta fase. Cuidado con eso, pero ustedes van a trabajar mucho en la medicina preventiva. Hay fases también que son característicos del lupus, del mixedema, el mongolismo, parálisis facial y también fases de Parkinson. Ahora, el ser humano debemos saber también identificar el estado de salud en el aspecto psicológico o psíquico. A través del interrogatorio ya tuvo que darse cuenta si el paciente está con una determinante de problemas emocionales o no. Pero en esta es bien importante diferenciar, ¿es su problema es psicológico, psiquiátrico o es neurológico? Esa es la pregunta. Aquí vamos a ver, dijimos que el ser humano tiene un estado de conciencia, tiene que tener orientación enfocada en tiempo, lugar y persona. Usted le hace la pregunta y él tiene que darle, de la calidad de pregunta que usted le hace, si está orientado y mantiene su coherencia y su lógica, le va a dar una respuesta acorde, pero si no, no. Pero ¿qué podemos tener aquí? La conciencia debe de tener varios grados. Un individuo normal durante el interrogatorio se mantiene alerta, lúcida y muy colaborador. Pero si no, hay alteraciones de la conciencia. ¿Cuáles son? Estado crepuscular, estado confusional, coma y síncope. Usted va a hacer, a través del interrogatorio, con su conocimiento, va a decir en cuál de estos estados está su paciente. Y dependiendo de eso, ¿a dónde lo va a mandar? Si es consulta ambulatoria, ahora si está ingresado, va a ir a aprender sobre cada uno de estos problemas de salud que puede encontrar en los pacientes. Aquí tenemos, por ejemplo, el coma profundo. Usted le hizo varias preguntas, pero ¿el paciente le va a contestar? No colabora. Ahí dicen, habla mucho, no habla poco, no habla nada. Eso va a depender. Esto si lo ven en el libro, ahí está detallado. Como ustedes lo van a ir estudiando. Sí, claro, de Chamorro. Esta parte es más de Chamorro. La primera era más de Argente Álvarez. Argente Álvarez, página 45, 46. Es poco lo que hay ahí, pero es muy sustancial. Y de Chamorro, sí, 300, de las 330 a 350, 360. Como ustedes ya lo leyeron porque fue la primera tarea, entonces que entendería yo que eso ya lo saben.
Bien, entonces a través del interrogatorio el médico debe determinar la orientación en espacio, en tiempo y persona. Usted ya se pregunta, para ver la orientación espacial, ¿dónde está ahora? Viendo a Shakira. ¿A dónde está la Shakira? Ahí está, ¿eh? Ahí está. Así le va a decir. Entonces, la orientación, la percepción, si es normal o es errónea. La percepción que yo le digo que ahí está Shakira, ¿es normal o es errónea? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque no estamos ahorita ahí. Pero los que se están durmiendo sí fueron. Ya sé quiénes fueron. 3 de la mañana y a Shakira ya durmiendo y yo gritando por ahí. Sí, entonces miren, todo fácil de evaluarme. Ya vio, llegué a descubrir. Miren, errónea porque él despierta, dice, miren, e interpreta mal una ilusión. Se sacó 10 en diagnóstico físico en el primer examen, 10 en el segundo y la pasó con 10 y se pone a llorar. O dice, no, es que yo no quería esa nota. No sé, ¿verdad? No sé si está en esta diapo, creo yo. La respuesta va a estar ahí, porque no entendería otra. Pero, ¿y qué pasó cuando sacó 2 o 1? Hay que mire cómo estaba la memoria. No funciona, ni la de a corto plazo, ni largo plazo, ninguna funciona. ¿Ve? Pero sí, pero tengo que saber si la memoria está normal o está en amnesia todo el tiempo. Pues sí, le vi que varios dormidos. Le voy a preguntar, no sabe de qué estamos hablando. Ustedes no vayan a estar aquí, están muy jóvenes para estar ahí. ¿No que no? Y en la revisión, ¿qué le pasó? Amnesia, ¿qué no? Aquí estaba. Ahí dice Chamorro también. ¿Qué más puede aprender el doctor? Bien, la inteligencia. ¿Qué involucra? Involucra el uso equilibrado de todos los aspectos anteriores y además ¿de qué? Comprensión, el juicio y razonamiento que usted puede obtener, identificar en una persona. ¿Está mal o anormal? Si estaba bien, no hubo problemas, pero si está anormal, pues sí, sabe qué va a hacer con su paciente. ¿Y qué problemas podemos tener en la mente? Miren aquí lo que dice. Miren, debilidad mental. Y miren, las películas cómicas dice eso, ¿verdad? Yo mejor ni lo voy a mencionar. Aquí no queremos a nadie, ¿ve? Dice debilidad mental, imbecilidad. ¿Y aquí a quién le dice que son? ¿Qué dice? Bien saben, ¿verdad? Sí, pues sí. ¿Por qué dice? En la conclusión que han llegado, dependiendo de qué. Miren, aquí describe si a la edad mental del adulto es menor a 3 años, por lo general no logran aprender ni hablar. Va el paciente que le dice, ¿qué dice un niño de 3 años? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y qué es esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? O sea, pregunta. Pues sí, pero el niño no se quedó de 3 años, pero estamos hablando que aquí un adulto tiene las actitudes, las conductas, actuaciones y preguntas de un niño de 3 años. Entonces, ¿cómo dice que se le llama? Este es un idiota. ¿O no? ¿Sí? Ahí está Dios, ¿verdad? Pues sí, pero de esos niños no hay aquí. Pero sí, no crecen en edad mental, pueden crecer en edad cronológica, pero no edad mental. Hay que entenderlo, dijimos que lo vamos a respetar y usted va a diagnosticar eso. Por eso que se lo estamos contando acá.
Y van a haber incluso personas que tienen muchas alteraciones conductuales. ¿A dónde? Aquí se pone a hacer lo que quiera. Pues sí, él no está en su ubicación y razonamiento, ¿verdad? Por eso siempre van acompañados con un familiar. Listo. Eso es para pensar, para describir. Bueno, jóvenes, son temas, como les digo, extensos, pero bonitos, llenos de mucho contenido. Ustedes en el libro ya les dimos la idea para que ahí se emocionen. Bien, pasen feliz tarde todos. La bibliografía, la dijimos, página 45-46 de Agente Álvarez, y esta otra de Chamorro. No se lo han ganado todavía. No contestan las preguntas que les hago. Sí, por eso. Dijimos, el formato incluso, vamos a depender, dijimos, cuando veamos